Bueno, como en las contiendas medievales y también en las de barrio, yo empiezo por sacarme el saco. No se puede encarar, como diría Martín Fierro, una ocasión tan ruda, así, ¿no? tan abrigado, por decirlo de alguna manera. Quiero, naturalmente, en estos casos, hay que agradecer. Mi agradecimiento tiene dos capítulos. El primero es rapidísimo, porque ya los que me precedieron antes agradecieron abundantemente y no quiero insistir sobre el asunto porque lo voy a hacer peor que los anteriores. En segundo lugar, el segundo capítulo es el agradecimiento mío, en el sentido de que esta invitación me ha permitido, evadir una fastidiosa pregunta que me suelen hacer y que me dicen: ¿qué estás escribiendo? Como si todo el mundo tuviera que estar escribiendo permanentemente algo que convenza a los demás de que tiene sentido seguir escribiendo. Yo soy más ocasional, respondo a invitaciones o que las considero desafíos. El desafío en este caso me interpretó, porque la figura y la obra de Juani están muy ligadas a mi memoria y la tenía medio sepultada, digamos, y esto me permitió volver a ese conjunto de, yo diría, de imágenes que implicó mi relación con Juani, que tiene más o menos la misma duración que lo que Martín acaba de enfatizar acerca de mi obstinación, yo diría también de mi longevidad. Son las dos cosas que él señaló muy oportunamente, porque un poco se trata de eso. Más bien, lo mío es obstinación. No sé por qué me obstino tanto en escribir, en participar, en viajar. Pareciera que no tiene sentido o que es un exceso. Pero, en fin, ese es mi agradecimiento a esta encantadora invitación. Y como dicen, para empezar, claro, tendría que decir, quería decir esto, quiero decirles buenos días a todos, yo diría menos a Martín, porque ya a Martín se lo dije antes, ¿para qué lo voy a volver a incluir en este paquete, en este lote? Buenos días, estos buenos días ya deja de ser los buenos mediodías. Y como dicen los políticos en general, antes de hablar quiero decir unas palabras. Esa especie de oxímoron me parece fantástico, ¿no? Antes de hablar quiero decir unas palabras. Y lo que quiero decir es esto. Sin duda algunos saben de mi predilección o de mis lecturas de Macedonio Fernández. Y Macedonio Fernández, lo imito a Macedonio Fernández en el sentido de que cuando tengo que presentar un trabajo, ¿no? Quería decir que precisamente esa invitación motivó un texto que escribí y que les quiero leer dentro de un instante. Lo que Macedonio Fernández, a quien imito, no es en su originalidad, sino en el tema de los prólogos. Como ustedes saben, Macedonio Fernández escribió en la novela de la Eterna cerca de 27 prólogos, si no recuerdo, antes de que, como decía él, súbitamente empezara la novela, ¿no? Yo voy a hacer 2 o 3 pequeños prólogos, no voy a demorarme demasiado en esto. El primer prólogo que quiero hacer es que en la muestra que acabamos de ver y por la que nos condujo como a través de la comedia, ¿no? Martín, puso énfasis, una muestra, por otro lado, quiero decir, así en una especie de acotación, una muestra cuyo carácter es sobre todo entrañable. Yo le pondría este adjetivo a la muestra. No sé si es total, no sé si es completa, es entrañable, ¿no? Habla del que la hizo casi tanto como el de que ha sido objeto de eso. Y eso responde también, y ya se me disparan las evocaciones, me recuerda también un verso de Alberto Banasco que estaba en una de las fotografías. Banasco dice, en ese verso, dice: la verdad de la poesía es la amistad de los poetas. Eso
una maravillosa designación, porque por algo, todos los que estamos en este difícil oficio, nuestros amigos principales son otros que están en el mismo oficio. Los poetas, ¿no? Eso constituye una zona de verdad. En el fondo, a veces pienso que uno escribe para obtener un voto de amistad con otros que también escriben. Eso también se llama reconocimiento en cierto sentido, pero me parece que es más que eso. Es esa otra dimensión. Es el resplandor que tienen los actos que uno realiza en el mundo de otros que lo pueden comprender. Otra cosa son los lectores, esa es otra instancia. Los lectores es otra entidad más problemática. Los colegas, los que están en lo mismo, es una instancia completamente diferente. Y en la muestra por la que nos condujo Martín, puso el acento en esa fotografía o esa fotografía animada de Juani, en la que hace un guiño. Destacó el guiño. Todos creo que lo comprendieron, vieron cómo la giraba la cabeza Juani y hacía un guiño. Yo traduzco el guiño por una frase que podía haber sido mucho la de Juani, que es "no es para tanto". Ese guiño indica esa reflexión, no es para tanto. Y me recuerda también, o me trae una evocación, Martín recordó el momento en que Juani estaba en Francia, en Besançon, nos veíamos permanentemente, como habría dicho Bioy Casares de Borges, Juani comía en casa, salimos un domingo a pasear en un lago y yo manejaba el auto con una desconfianza absoluta sobre mis condiciones de driver, de parte sobre todo de Tununa, de mi mujer, que estaba siempre al acecho a ver lo que yo hacía y siempre pegaba un grito cuando yo ejecutaba mi operación favorita, que era adelantarme por la izquierda, ¿no? Empezaba a temblar. Juani se hacía cargo de eso y también largó una frase inolvidable. Dijo, a ver, ¿cuál es la frase? No tenemos apuro. Y la manera de decirlo parecía como propia de su abuelo libanés. Era una entonación completamente árabe que nos divertía muchísimo, muy acentuada, muy cargada. No tenemos apuro, decía él, como diciéndome a mí, cuidado con lo que estás haciendo porque podemos correr graves riesgos. Bueno, el guiño era eso, ¿no? Me parece que es eso. Pero esto es menos, quizás, o forma parte de esta introducción que quiero hacer para no me siento solemne en relación, no puedo ser solemne en relación con Juani. No puedo ser solemne porque él no lo era y se reía un poco de todas estas cosas. Ese no es para tanto clásico. Quería decir otra cosa, y es que una idea que habrían podido ser muy frecuente en Borges, por ejemplo, que es la circularidad de la historia. En este caso, la circularidad de la historia consiste en que yo conocí a Juani en Santa Fe, en el año 59. ¿No? ¿Cuántos años pasaron? 60 y algo. Siempre tengo que hacer el cálculo, ¿no? Pasaron una cantidad de años. Al cabo de esos años, en Santa Fe, lo estoy encontrando en el cumplimiento de un destino. Porque cuando lo conocí, en el año 59, Juani era un jovencito impetuoso que me atacó terriblemente en nuestro encuentro, porque yo pertenecía a ese grupo que se llamaba, ese detestado grupo que era del de Contorno, que había pensado en quitarle méritos a Borges. Era un crimen de lesa literatura la que él estaba encarando, ¿no? Y uno de los autores de eso, no era yo ya había escrito cosas sobre Borges que no merecían ese repudio
saeriano, como dicen ahora los académicos, los estudiantes de literatura, sino lo había hecho Adolfo Prieto. Había empezado una empresa antiborgiana que después creo que después se arrepintió a lo largo de los años, pero Juani estaba furioso con esa tentativa, con esa actitud, y bueno, y yo pensé que ahí terminaba la cosa, pero no terminó la cosa ahí. Sí, nos reencontramos muchas veces y llegamos a tener una relación muy profunda. Y esa circularidad me parece significativa, o por lo menos digamos, hace que uno piense que ciertas apariciones, ciertos encuentros tienen un sentido trascendente, ¿no? Se incorporan a la existencia de uno, se incorporan a su imaginario. Eso ha hecho, esa incorporación al imaginario también significó, de mi parte, respecto de él, una cierta prudencia en relación con la lectura de sus textos. No es negativo el juicio. La prudencia era que la escritura de Saer, cuando se empezó su etapa de madurez, era contagiosa. Era contagiosa. Es decir, uno podía admirarla, pero tenía que cuidarse de ella si quería escribir, porque es ese tipo de escritura que genera una mimética. Y la mimética es exactamente la falta de programa de quien quiere escribir, de un escritor. No se puede mimetizarse. Uno puede valorar, uno puede juzgar, uno puede considerar, uno puede apreciar, pero otra cosa es reproducir, imitar sin darse cuenta. Esa es la cosa que, digamos, como que a mí se me produce con alguien como, por ejemplo, Marguerite Duras. No puedo leerla, porque entonces empiezo a pensar cómo escribe ella y eso me paraliza. Así que con Juani era eso. Yo leía sus libros, me pareció admirable, casi todo lo que leí en ese momento, pero también tenía una prevención, esa prevención que implicaba mi propia posibilidad, mi propia salvación. En fin, ahora el final de ese circuito es que lo veo a Juani muy museificado. Y en el lugar que, digamos, que también me evoca la circunstancia en que lo conocí, porque lo conocí en la casa de Paco Urondo, que había sido secretario de Cultura cuando mi entrañable y gran amigo Ramón Alcalde, que un paracaidista en Santa Fe, había sido nombrado ministro de Cultura, ministro de Educación, y Paco, director de Cultura. Y uno de los programas de Paco, uno de los propósitos de Paco era eliminar las hectáreas de pintura de Bernaldo del Quirós que asolaban al Museo Rosa Galisteo. Era un programa así muy radical y muy divertido. La verdad es que la pasábamos bomba con todas esas declaraciones que quedaban un poco en eso. En fin, surgen imágenes, surgen evocaciones, todas divertidas, todas gratas, que hacen o que justifican, y ahora lo verán, el comienzo de este texto que escribí y que se titula Voces a la distancia, y que me permitiré leer tratando de que ustedes se aburran lo menos posible, si es que eso se puede conseguir. Me resulta, por lo menos, extraño verme en la situación de tener que participar en un homenaje a Juani. Lo merece, su obra y su persona, eso está fuera de cuestión. Pero es raro para mí porque el hecho de su muerte no es algo que yo pueda aceptar en su caso tan fácilmente, tan razonable como que nos morimos todos y a unos les toca antes y a otros después. Ya lo señalaba, no como si fuera una novedad absoluta, Luis Aragón, poeta Luis Aragón, en un hermoso poema. El verso es esto, lo voy a decir en original y la traducción.
Plusieurs sont morts, plusieurs vivants. On n'a pas tous les mêmes cartes. Esto quiere decir, muchos murieron, muchos siguen vivos, no les caen a todos las mismas cartas. Y a Juani, que sabía barajar muy bien, le tocó una muy fea. Y con ese imprudente hecho, cortó una conversación que había comenzado conmigo hacia 1959, cuando irrumpió en una tarde soleada, acompañado por Hugo Gola, a quien también le tocó irse hace cosa de un año, en la casa que ocupaba Pacurondo, junto a la Setúbal, vociferando contra Contorno, reivindicando a Borges, pobrecita víctima de la despiadada furia de los Viñas. Era ese los enemigos. Lo recuerdo sudoroso, gesticulando, movido por una pasión que en ese momento consideré seguidista, pero que muy pronto cambiaría su signo sin por eso perder su espesor. Esa tarde, creo, fuimos todos, yo llevado y mi ánimo sublevado al atravesar el inmenso río, a visitar a Juan L., Dios mayor del grupo santafesino, no para rendirle tributo, sino, creo, para comprender una obstinación, una expresión mayor de la fusión entre naturaleza y palabra. Éramos jóvenes y adictos a la poesía. Juan L. iluminó con sus vacilaciones una tarde que permanecería en mí. Creo que comprendí en ese momento que mi destino estaría ligado a los componentes de ese grupo que estaban por hacer de Santa Fe la zona donde tenían su refugio dioses fluviales y otra familia de deidades. Dylan Thomas, Ezra Pound, Dorival Caymmi, el indispensable Borges, Drummond de Andrade y ya no sé quién más. Esa pertenencia la pude sentir después. En ese momento pensé que pocas ganas tendría Saer de seguir atacándome y yo de escuchar sus veneraciones. Me engañé. No mucho después, sorpresivamente, me buscó en Buenos Aires, acaso porque Paquito Curondo se había convertido en algo así como mi hermano y hacía de embajador de sus santafesinos, o porque intuyó posibles afinidades, o bien la posibilidad de ser escuchado en su turbulenta necesidad de sacar de sí mismo lo que se estaba cocinando en su imaginario, precisamente la zona, no el enigma a la manera quiroviana, más bien un despertar de pasiones, ansias indefinidas, no ligadas al paisaje, sino a costumbres, conductas, peculiaridades. Pero algo quedó entre nosotros que no sé si llamar entendimiento o alguna poética que se nos estaba insinuando. El hecho es que un par de años después apareció en Besançon, donde había desembarcado con una beca para estudiar francés, y resulta que nosotros estábamos instalados ahí, gracias a las benéficas medidas tomadas por el efímero general Onganía. En ese momento empezaron a tomar forma nuestras relaciones, salidas de descubrimientos, conversaciones, viajes y sobre todo la aproximación a lo que iba siendo su obra. En las primeras lecturas tuve una sospecha. Así como antes era Borges, ahora me parecía que los llamados objetivistas franceses, Rougrillé, Sarraute, Simon, Butor, se habían convertido en sus primeros libros, en sus guías. Lo suyo no era su estilo, sino una búsqueda de estilo a través del marcado estilo de esos otros. Y por otra parte, desde mi punto de vista de entonces, lo poco que en sus textos tenía que ver con la literatura argentina eran las meras localizaciones, no la escritura que ya estaba practicando, ceñida, lenta y repetitiva, con fuertes impregnaciones objetivistas. Pero si tenía esos rasgos, bien pronto dejó de tenerlos. La lectura de El limonero real cambió mi manera de ver, no solo porque las enseñanzas objetivistas eran una mera reminiscencia, sino porque tomaba forma una muy personal investigación, no naturalista, no de referentes, sino
de las incesantes posibilidades del lenguaje, que, sometido a un filtro permanente, hacía de su tentativa, llámese estilo si se quiere, una presencia novedosa y fuerte. No había inconveniente en entender ese relato obsesivo y recurrente como de un realismo neurótico en cuyo gesto nada se acaba porque nada comienza realmente. A Juani le gustó lo que le dije acerca del limonero, tanto que me dedicó Nadie nada nunca, que traía en sus alforjas, pero que anticipaba lo que sería su decisión francesa, que no presentaba como un hecho. Sospecho ahora que ese título era malarmiano, lo que parece evidente, pero que indica otra cosa, su interés creciente por la poesía. No por sus poemas del arte de narrar, sino por la cada vez más sólida convicción de que no hay otra salida para la narración que el nutriente poético. Llegado a este punto, el camino se aclara. Ya no se trata de Borges, ni se trata de Claude Simon, sino de una escritura que trata de aprisionar lo más recóndito de esa zona que podía parecer nada, un acto de costumbres, un mero cruce de historias menores, casi de la caza y de la pesca, pero encerraba y encarnaba una oscura y secreta realidad. No se trataba de los lentos surubíes ni de los montes cerrados en los que suele durar gente hosca, cerril y deteriorada por la desgracia, sino de lo que se puede hallar en ella, psicoanálisis aparte, caracterología aparte, costumbrismo aparte. Juntos, con Ternura Mercado, los niños míos, Gladys y Saúl Yurkevich, asistimos en un breve puerto toscano a la llegada del hombre a la luna, mientras el lirismo ambiente italiano nos hacía sentir que todo se podía abrir a un encanto informulable, playas y personajes, conversaciones incesantes, tan incesantes como la incesancia de su cada vez más perfilado sistema de volver sobre lo dicho, como para extraer por la vía de una escritura de retornos constantes un jugo significativo, un siempre algo más inalcanzable y ansioso, lo que no se acaba cuando el lenguaje es inquirido, apremiado, casi personalizado, algo análogo o la que puede ser la conversación infinita que inquietó a Maurice Blanchot. Celoso, inquieto, disconforme, se enfrentaba igualmente a ese monstruo voraz que se llama literatura. Incluso la Argentina, que en un momento primero parecía molestarle, una especie de peso que por oposición era lo que le importaba a ese explícito y molesto contorno, así como a Borges joven le molestaba esa terrible modestia de escritores que optaban por el localismo, como si hubieran renunciado escribiendo a las angustiosas aventuras de la escritura. Clamaba contra los autores del estrepitoso boom, cuyo título le espantaba. No era indispensable para mí compartir esos rugidos. Más atractivo, dejando de lado estallidos y juicios rotundos respecto del mundo literario circundante, era considerar en cada nuevo libro, que ya iba constituyendo un corpus, una semisaga a lo Faulkner, lo que podía llamar la materia de un destino. Me refiero al propósito argentino de poseer una literatura. No puede entenderse por este lado el entenado con fondo de Pairó como una manera de proponer, como lo ha hecho siempre la literatura, un deber ser para la literatura argentina, un retomar y rehacer con nuevas voces las apagadas de nuestros iniciadores, y ese viaje extraordinario por las soledades delirantes y pampeanas de las nubes, ¿no es acaso un tributo desopilante a esos solitarios cronistas y dibujantes y pintores que recogieron el mensaje de Sarmiento al pintar a los habitantes de esa nada que se trataba de comprender? Y por fin, ¿no es la pesquisa un arreglo de cuentas con el Borges que lo había seducido hasta la vehemencia con su propósito de levantar esta estratagema tan menor del enigma?
Me pregunto, no sin inquietud, por qué nos fuimos suavemente alejando. ¿Será el curso natural de las cosas o bien de los contextos que fatalmente nos van incluyendo? ¿Será el curso natural de las cosas o bien que los contextos que fatalmente nos van incluyendo varían los términos de las conversaciones que eran tan reales? En cierto momento, cuando ya Juani había sido aceptado y exaltado en la pequeña familia literaria, sentí que lo que había podido significar yo para él era dejado de lado, como si el descubrirlo en ese momento fuera mucho más denso e importante que una historia, no de una celebrada construcción, sino de dos, que eso es una conversación. Un escritor habría sentenciado: Tito Monterroso aspira o pretende ser el único. La gloria debe estarle esperando en algún recodo de la Biblioteca Universal. ¿Por qué no tendría esa apetencia Juan José Saer? Seguramente la tenemos todos. No lo decimos. Cansados de perseguir ese aliado fantasma, nos resignamos, pero en el caso de él, la obra que fue consolidando es única, impregna los modos de la escritura. Tal vez olvidemos las ocurrencias, incluso las situaciones, pero no se puede olvidar la entonación, el giro. No lo quiero llamar música implícita, pero sí un sesgo del que hay que cuidarse porque atrapa, se quiere escribir de ese modo, lo cual no es trivial. No se trata de imitación, sino de manera de moverse en la selva de las palabras, de comprender vagamente qué tiene una literatura que no puede sino ser singular, ese rasgo que los primeros, los Echeverría, los Sarmientos, sintieron como lo que debía ser para ser y a lo que arduamente se le debía dar forma. Me parece que ahí, en esa tradición, está mi querido Saer. Creo que eso es lo que puedo comprender de su tránsito por esta tierra y por esta literatura, a veces ardiente, a veces apagada. Ya, gracias. Provincia de Santa Fe.